Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Delincuentes lograron engañar a una religiosa de la Iglesia Católica de Nuestra Señora de Lourdes en Eagle Pass, quien depositó $17,000, aproximadamente 300,000 pesos, a una cuenta bancaria del estado de Jalisco. María Ana Popo Castelán narró cómo fue víctima de esta terrible estafa telefónica. Recibí una llamada telefónica. Esta llamada fue dada a nombre de un diácono llamado Alexander Torres, de la diócesis de Laredo. De Laredo, esta persona me empezó a involucrar muchísimo con documentos oficiales que estaban por llegar de aprobación sacramental a la iglesia de Lourdes. Yo discutí con él, hablé varias veces con él, más de 20 minutos, diciéndole que no podía ser porque todo es oficial. Sabemos dónde llega toda la documentación. Pero él me insistió, pues dijo que el padre Stan tenía, nuestro sacerdote encargado, tenía la necesidad de recibir los documentos. Yo me preocupé mucho sabiendo que en su corazón de nuestro sacerdote hay mucha bondad y es muy limpio en su corazón, pero viendo la necesidad que hay de la misión de la iglesia de Lourdes, yo me preocupé mucho por estas cuestiones de sacramentos y sobre todo de documentos que eran oficiales, que tenían que yo recibirlos. Tienes que ayudarlo, tienes que hacer todo lo posible, porque mira, hija, para todo era mencionar la palabra hija, estoy contigo, hija, escúchame, yo te voy a ayudar, hija, por favor, tienes una tarjeta, te estoy diciendo, yo no manejo tarjeta, yo no hago nada de eso, hija, es que estar a punto de llegar los documentos. Entonces yo le pregunté, y disculpe, ¿y cuánto es lo que se va a pagar? Si van a llegar ya los documentos, pues voy a ver la forma. Y dijo, son 4,800 sobre el pago de los documentos. ¿Pero por qué tanto dinero? Dice, porque son documentos oficiales, son licencias. Aunque yo sabía, después ya sabía yo que algo estaba pasando que no era bueno, pero yo seguí en mi mente cayó la palabra urgencia, documentos oficiales, son de la iglesia de la Lourdes y tienes que apoyar al padre Stan, tienes que ayudarlo. ¿Y cómo consiguió el dinero? Ahí de esa manera yo dije, bueno, si el padre es tan bondadoso, tan generoso, ¿por qué no voy a apoyarlo? ¿Cómo conseguí el dinero? El dinero lo cogí de mi congregación. Yo no avisé, yo no informé a nadie, yo no le hablé a mi hermana que está aquí en el refugio, yo no le hablé tampoco ni al padre, no le hablé a la secretaria, no le hablé a nadie, porque mi mente se concentró en la emergencia. Ayuda a la iglesia, es una ayuda, tienes que ayudar al padre. Cuando él me dijo el hombre esto, regresé al banco ABC y cambié todo ese dinero. Después de cambiarlo, me fui para Piedras Negras. Él me dio el nombre según de la persona, es una mujer, se llama Ángeles Rodríguez, María de los Ángeles Rodríguez. Aquí tengo en mi celular los datos, a ese nombre con un número tal, ahí lo deposité. Yo sentía... ¿Cuándo fue eso? Eso fue el 29 de marzo. ¿Ya denunció en Piedras? ¿No? Ya denuncié en Piedras, porque después con lo que ocurrió con la segunda cantidad, fue cuando él me dijo que había un penalti. No me dijo hermana, me decía, hija, el padre se tardó mucho en el tiempo. Le dije, pero ¿cómo? No es posible. Dice, hay que pagar una multa de $12,500. Le dije, no, eso es mucho. Dice, hija, acuérdate, ese dinero se te va a reembolsar. Le dije, ¿se me va a reembolsar? Dijo, sí, no te preocupes, hija, todo va a llegar a tus manos. Nada se va a quedar, nada más que cometió el error el padre, que se detuvo mucho en el tiempo. Incluso yo le pedí a Dios, yo le decía a este hombre, vamos a rezar, yo le decía también, vamos a invocar a todos los santos, a la Santísima Virgen, y él me decía, no te preocupes, mira, el Padre está aquí, y el Padre dice, está rezando contigo. Dice, él y yo estamos rezando absolutamente para que todo salga bien. ¿Y volvió a mandar dinero? Sí, lo hice. ¿Cuánto? Los 12,500. O sea, en total fueron como... Fueron alrededor de 300,000 pesos mexicanos.
A ver, ahora que le dice su congregación, ¿qué le han comentado? Mi congregación, ahorita pues nosotros estamos preocupados. Estamos preocupados porque pues no existe en nuestro corazón, existe la fragilidad humana que todos somos, pero no existe una maldad de ese total para poder engañar a los demás.